El tiempo es de ustedes, chicos. Buenas tardes, doctor, compañeros. En esta oportunidad, mi grupo y yo vamos a tocar. En esta oportunidad vamos a exponer sobre el desarrollo de nuevos fármacos. Los integrantes del grupo son Luis, Sebastián Luna y quien nos habla, Iguel Manuel. Estos son los objetivos que vamos a tratar durante toda la expo. Y los objetivos que tenemos hoy es conocer la base de desarrollo de nuevos fármacos, como el descubrimiento, las fases preclínicas, clínicas, la aprobación de entidades y comercialización, entender los conceptos y diferencias de los fármacos bioequivalentes y biosimilares, además de conocer los medios de protección legal en el desarrollo de nuevos fármacos y identificar nuevos fármacos y su perfil farmacológico para el tratamiento de diversas enfermedades como la artritis reumatoide, las enfermedades de Crohn, la espondilitis anquilosante, entre otros. Bien, parte de la definición e historia. Como sabemos, el fármaco se define como un agente químico que afecta el protoplasma del organismo vivo. Esto es según el Goodman. Bueno, ¿qué es en este caso el fármaco? ¿Es un descubrimiento o una invención? ¿No? Primero tenemos que tener en claro estos dos términos, qué es la invención y qué es el descubrimiento. Pues la invención se refiere al proceso en la que se va a crear algo que no existe. Entonces el descubrimiento se refiere a algo que se va a encontrar, algo que ya existe, pero que no se conocía previamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos acá el fármaco de la penicilina, que en 1928 Alexander Fleming ha descubierto este fármaco, ¿no? Accidentalmente. Pues Alexander Fleming es un bacteriólogo, la cual en una de sus investigaciones pues dejó la placa bacteriológica, la placa donde se ponen las bacterias, pues justamente eso lo dejó y se fue de vacaciones, pues para volver. Entonces en esta placa había crecido como unos hongos, las cuales era el Penicillium lantana, algo así, la cual va a generar una sustancia. Esta sustancia, la cual más adelante se le llama como penicilina, ¿no? Entonces la penicilina es un antibiótico que hoy en día se utiliza para infecciones bacterianas. Okay, gracias a esto pues Fleming pues ganó el premio Nobel en 1945. Ahora, el desarrollo de nuevos fármacos pues es un proceso en el cual inicia desde el descubrimiento de una nueva sustancia que a través de un proceso exitoso logra ser un producto farmacéutico comercial. El proceso para formar un nuevo fármaco es muy amplio, más que nada porque toma mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, toma muchos años. Otro es que esto es muy costoso, podemos decir, se invierte demasiado y también puede ocurrir algunos riesgos o puede ser algunos fracasos durante todo este proceso. Como podemos observar, hay dos líneas, ¿no? La investigación y lo que es el desarrollo. En la investigación nosotros vamos a abarcar más que nada dos etapas, que es el descubrimiento de entidad molecular y lo que es la fase preclínica. En el descubrimiento en entidad molecular, acá lo que vamos a seleccionar es la molécula diana y también vamos a seleccionar compuestos ¿para qué? Para formar nuevos fármacos, ¿no? Esto más que nada, entre estos vamos a tener más o menos de 5.000 a 10.000 compuestos. Y este proceso dura más o menos de 4 o 6 años. Y luego sigue lo que es la fase preclínica. En esta fase más que nada se hacen ensayos en animales. Pero en este caso ya no tenemos ya 5.000 a 10.000 compuestos, sino que solo tenemos 250 clasificados. Esto dura más o menos un año. Y luego sigue lo que son los ensayos clínicos. En los ensayos clínicos ya se hace ensayos en humanos. En este caso, esto es el más prolongado porque dura de 6 a 7 años. En el ensayo clínico tenemos 3 fases. Bueno, en sí son 4 y en la fase 4 es ya en lo que es post-comercialización. Las 3 fases más que nada abarcan ¿para qué? Para hacer ensayos clínicos en humanos, ¿no? Y luego sigue lo que es la revisión en sí ya por parte de la FDA para revisar el fármaco, o sea, para poder aprobar el fármaco. Y luego de la revisión sigue lo que es la producción ya en sí para la comercialización, y esto más o menos dura de 0,5 a 2 años. Y luego sigue lo que es la farmacovigilancia, es una de las fases del ensayo clínico, que en este caso es el fase 4, y esto ya es continuo, o sea, no tiene un tiempo determinado en sí.
Los tres puntos que vamos a tocar en esta exposición son el descubrimiento del nuevo fármaco, la fase preclínica y lo que es la fase clínica. Bueno, en la actualidad lo que se está enfocando es más que nada acortar el tiempo de investigación porque es muy prolongado. Otra de las cosas es reducir el gasto y también lo que es los riesgos en fracaso del descubrimiento de nuevos fármacos. La importancia del tema, pues aquí tenemos como conocer drogas innovadoras, características de la medicina moderna, innovaciones terapéuticas, producen medicamentos con mayor frecuencia y seguridad, beneficios de la investigación y desarrollo, mejorar el conocimiento de la enfermedad y sus impactos. Bueno, empezamos con la base de desarrollo de los nuevos fármacos. Hemos visto todas las etapas, ¿no? Y ahora vamos a tocar cada uno. Hemos dicho que el descubrimiento del fármaco es la primera es con lo que se empieza, pues lo que vamos a hacer es la selección de la diana, ¿no? O sea, de receptor donde va a actuar nuestro nuevo fármaco. Luego se sigue también lo que es la búsqueda del compuesto, el compuesto principal. Este compuesto principal, pues al principio vamos a tener entre 5.000 a 10.000, ¿no? Luego de esto sigue lo que es la fase preclínica. En la fase clínica lo que vamos a evaluar es la farmacocinética, la toxicología a corto plazo. Esto hemos dicho que se va a realizar más que nada en animales, ¿no? Y luego el desarrollo clínico, los ensayos clínicos que tienen tres fases, lo que es la fase 1, la farmacocinética, o sea, se va a evaluar lo que es la farmacocinética, la tolerancia y los efectos secundarios, en este caso en voluntarios sanos, porque en esta fase se va a realizar ensayos en personas sanas y también puede ser en pacientes. Luego la fase 2 son ensayos a pequeña escala. Esto se refiere porque no van a ser muchos participantes, ¿no? Y lo que se va a evaluar es la eficacia y la dosis, o sea, la dosis que se va a poder administrar de este nuevo medicamento. Luego sigue la fase 3, ya es a gran escala porque van a participar miles de personas. Luego sigue lo que es la aprobación por parte de la FDA y después de la aprobación lo que es la farmacovigilancia, ¿no? Empezamos con el desarrollo preclínico. Acá ya hay una selección por parte de los compuestos. Acá tenemos nuevas sustancias químicas. Aquí tenemos lo que es el HTS, que está en siglas en inglés, que se llama cribado farmacológico activo, la cual se encarga de identificar fármacos, o sea, poder seleccionar fármacos que sean en este caso para que pueda formar el nuevo medicamento, ¿no? Entonces esto se refiere a los fármacos que ya han sido clasificados. En este caso pueden ser de 250. Y aquí vamos a evaluar lo que es, por ejemplo, podemos evaluar si tiene la tolerancia, vamos a evaluar lo que es la solubilidad para la absorción. Y por otra parte, paralelo a ello, también nosotros lo que vamos a evaluar es nuevas dianas biológicas, o sea, dónde va a actuar este fármaco, ¿no? La cual en este caso vamos a utilizar técnicas o tecnología para que nos ayude con esto, como la bioinformática, la genómica, la proteómica, ¿no? Y aquí tenemos algunas prácticas de laboratorio que se deben realizar durante el desarrollo preclínica, que es, por ejemplo, mantenimiento de registro, análisis de datos, calibración de instrumentos, formación de personal. Y también tenemos acá, en esta parte, lo que es el modelo experimental. Tenemos 4 tipos, que es in vitro, en vivo, y en sílico y en ovo. In vitro lo que se hace es ensayos en células o tejidos. In vivo se hace pruebas fisioquímicas, y en sílico modelos computacionales, y en ovo en órganos vivos. Entonces, como resumen, podemos tener en la etapa de desarrollo preclínico, se va a hacer en animales. Lo que se va a evaluar es la farmacocinética y la toxicología a corto plazo. El desarrollo clínico. Primero aquí lo que se va a hacer es el ensayo clínico. Lo que es un ensayo clínico, pues es una evaluación experimental de un medicamento en seres humanos para evaluar su seguridad y su eficacia. Entonces, ¿cuál es la importancia del ensayo clínico? Entonces, la importancia es comparar un medicamento que ya ha sido aceptado con un medicamento que estamos investigando. Entonces, para ver si este nuevo medicamento va a tener, en este caso, menos efectos secundarios o podría ser menos grave, ¿no? Entonces, vamos a tratar los 4 fases. Esta fase es ya post-comercial, ¿no? La primera fase es en humanos, por ejemplo, puede ser de 10 a 100 participantes. En esta fase pueden participar personas que sean sanas, o también pueden ser pacientes que ya tengan la enfermedad avanzada. ¿Cuál es el objetivo? Pues evaluar la seguridad y tolerabilidad del fármaco. ¿No? Esto dura más o menos 1 a 2 años.
y la inversión es de 10 millones de dólares, ¿no? La tasa de eficacia puede ser de 50%. En la fase 2 ya es en pacientes, puede ser de 50 a 100 personas, ¿no? En este caso es a baja escala. Lo que podemos observar en este caso es evaluar más que nada, va a evaluar más que nada lo que es la eficacia y el rango de dosis. Esto dura de 2 a 3 años y la inversión es de 20 millones de dólares, ¿no? Y la tasa de éxito es de 30%. Luego la fase 3 ya esto es un se evalúa en más que nada en cientos de miles de participantes, en pacientes sujetos que reciben medicamento experimental, ¿no? Y esto más que nada es para evaluar o confirmar la eficacia de eficacia del fármaco en una población ya más grande. Y esto pues más que nada se evaluó, bueno, la inversión es mucho más grande, ¿no? De 50 a 100 millones de dólares y la tasa de éxito es de 25 a 50%. Y en la fase 4, ya esto es después de la comercialización, ¿no? Lo cual esto es más que nada se evaluó a miles de participantes, pero en este ya no hay gasto, tampoco, bueno, el tiempo es indeterminado. Los medicamentos biológicos. Sí, los medicamentos biológicos son aquellos que no son hechos por sustancias químicas, no son hechos en este caso son derivados de órganos vivos. ¿Okay? Estos pueden ser, por ejemplo, proteínas como la insulina, o anticuerpos manipulados o de ácidos nucleicos en la medicina. Tenemos 3 clasificaciones o 3 generaciones. Que la primera, en este caso, son proteínas recombinantes. En este caso son proteínas que son similares al del nuestro, o sea, a lo que nosotros creemos, son muy parecidos. Y en este caso se utiliza, bueno, copias de proteína o anticuerpos endógenos producidos mediante tecnología de ARN recombinante. En la segunda generación, en este caso se utiliza lo que es, bueno, se crean anticuerpos monoclonales y policlonales, ¿no? El uso de técnicas de ingeniería genética, bueno, en este caso se utiliza la técnica de ingeniería genética para mejorar el rendimiento de las proteínas o anticuerpos. Y la tercera generación son ya macromoléculas. Esto ya es un proyecto un poco más avanzado donde pues tenemos, en este caso se crean proteínas separadas, pero en este caso en esta etapa se puede hacer lo que se hace es unir a los genes para poder generar proteínas unidas. Bueno, antes de pasar a la siguiente diapositiva, me gustaría saber si alguien conoce o tiene alguna idea de lo que viene siendo el concepto de bioequivalencia. Por un chocolate, un desmotivo, bioequivalencia. ¿Qué entienden ustedes por bioequivalencia? Bioequivalencia. Un ratito, para que piensen, ¿no? ¿Nadie? Bien, siguiente diapositiva. Bueno, la bioequivalencia es... me levanté la mano, ok, perdón. Bueno, se refería a que el medicamento es equivalente para su eficacia, su función también que iba a persistir dentro de, bueno, de consumir. Claro, o sea, lo que viene siendo justamente, como mencionas. Felicidades. La bioequivalencia justamente es la igualdad de efectos biológicos de 2 medicamentos hasta el punto de poder ser intercambiados sin la modificación significativa de sus efectos. Por ejemplo, ¿no? Imagínense que tenemos un fármaco X, el cual ha sido recetado para un paciente, pero justamente este fármaco no está disponible o no está al alcance justamente del paciente para ser adquirido, pero se le puede recomendar un fármaco Y, el cual tiene efectos similares, ¿no? Tanto sus efectos biológicos, para poder tratar su enfermedad. ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se obtienen estos fármacos bioequivalentes? Por medio de estudios de bioequivalencia, los cuales se realizan mediante estudios dirigidos a establecer diferencias clínicamente irrelevantes en dichos parámetros farmacocinéticos entre las especialidades test y de referencia. Especialidades test refiriéndonos al fármaco en estudio y de referencia al fármaco original que justamente se usa de referencia para crear los parámetros bioequivalentes. En estos estudios se utilizan parámetros farmacocinéticos en los cuales tenemos que tener en cuenta la concentración plasmática máxima, el tiempo en el que se alcanza la concentración máxima y además el área bajo la curva de la concentración plasmática. Y ahora, entonces, ¿para qué sirve la bioequivalencia? Esto permite trasladar todas las garantías de seguridad y eficacia establecidas en la investigación y desarrollo de una especialidad a otra, ¿no? En este caso serían los fármacos. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es los biosimilares.
¿Qué es un biosimilar? Un fármaco biosimilar es un medicamento biológico equivalente en calidad, eficacia y seguridad a un medicamento biológico original, llamado producto de referencia, ¿no? Que mencioné anteriormente. ¿Y qué diferencias hay entre justamente el biosimilar y uno genérico, por ejemplo, ¿no? En lo que viene siendo la obtención. La obtención en cuanto a un fármaco biosimilar viene siendo obtención de organismos vivos o una fuente biológica. En cambio, de un medicamento genérico es una síntesis química. En cuanto a su estructura molecular, tenemos que tener en cuenta que van a tener, los biosimilares van a ser muy similares a la referencia, su estructura molecular va a ser compleja, además que también va a ser difícil de reproducir, va a ser de elevado peso molecular y va a tener capacidad inmunogénica. En cuanto a los medicamentos genéricos, en cuanto a su estructura, vamos a tener en cuenta de que esta es idéntica a la referencia, va a ser de una estructura molecular sencilla, fácilmente reproducible, de bajo peso molecular y no provocan inmunogenicidad. En cuanto a la vía principal de administración, en cuanto a los medicamentos biosimilares, vamos a ver que la vía de administración es por medio parenteral, tanto subcutánea, intravenosa o intramuscular. Y en cuanto a los fármacos genéricos, su vía de administración principal va a ser por vía oral. En cuanto a su desarrollo, en cuanto al tiempo, los biosimilares van a tardar un poco más que los genéricos, de 6 a 7 años, ¿no? Como podemos observar. En cuanto a su inversión, estos van a costar entre 30 a 100 millones de euros, y mientras que los genéricos, la investigación va entre 0.6 a 0.4 millones de euros, o sea, 600.000. En cuanto a su regulación, estos son los, tanto autorización, aprobación y necesidad de ensayos clínicos. Estos, los biosimilares, sí van a necesitar ensayos clínicos, mientras que los genéricos solamente van a necesitar ensayos de bioequivalencia, ¿no? En cuanto a la aprobación, los biosimilares van a tener una biosimilitud, mientras que los medicamentos genéricos van a tener lo que es la bioequivalencia. En cuanto a la autorización, esta va a ser centralizada, ¿no? Mientras que los genéricos va a ser nacional o centralizada. En cuanto a lo que viene siendo el proceso de desarrollo, tenemos una tabla en la cual nos muestra todos los criterios que tenemos que tener en cuenta, comenzando con el criterio de estudios preclínicos, donde se hacen estudios comparativos y toxicológicos, tanto puede ser in vitro o en organismos vivos. También tenemos la evaluación farmacodinámica, el cual permite comprobar la similitud y eficacia con respecto al mecanismo de acción. Tenemos también el análisis farmacocinético, el cual va a permitir la valoración comparativa de la posología, la vía de administración, absorción, distribución, metabolismo y excreción del fármaco. En cuanto a los ensayos clínicos, es necesario ampliar justamente los estudios farmacocinéticos y realizar también un ensayo de equivalencia con el biofármaco innovador de referencia, si es que es factible administrarlo por vía subcutánea, intravenosa, y también hay que realizar los ensayos clínicos independientes, ¿no? A esto. En cuanto a la exploración de otras indicaciones, podría autorizarse siempre que se analice específicamente el tipo de afección a tratar. En cuanto a la seguridad del fármaco, debe ser demostrada en un estudio de bioequivalencia con el biofármaco de referencia. En cuanto a la inmunogenicidad, se incluyen análisis basados en anticuerpos conformacionales e inmunoensayos con el fin de intentar predecir la posible inmunoreactividad. Y por último, los requisitos de su aprobación, el cual incluye programas de farmacovigilancia y gestión de riesgos, particularmente en los aspectos sobre seguridad y eficacia, así como la valoración de la respuesta ante indicaciones extrapoladas. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta cuando se desarrolla un nuevo fármaco es cómo estos se protegen o cómo estos pasan a tener un derecho de propiedad, en lo que viene siendo una protección por patente, ¿no? Lo que tenemos que tener en cuenta antes de hablar de esto es definir qué es una patente. Este es un derecho exclusivo que concede el Estado para la protección de una invención o propiedad intelectual. Tengan en cuenta este concepto de propiedad intelectual, el cual lo que viene siendo una invención tanto puede ser de marca como un producto. ¿Qué permite esto? Esto permite promover, o sea, por lo menos la protección por patentes en fármacos, permite promover la constante investigación de nuevos principios activos para el desarrollo del sector de la salud, además de impulsar el desarrollo de procesos de fabricación que sean más eficientes y económicos, así como el desarrollo de nuevas formulaciones.
Tenemos, por ejemplo, las patentes de producto, las cuales protegen la fórmula del medicamento, tanto puede ser el uso del principio activo, de excipientes, colorantes, etcétera, ¿no? De lo que está hecho el fármaco. Y también patentes de procedimiento, ¿no? Las cuales protegen el proceso de cómo se llegó a dicho producto farmacéutico. Para esto tenemos también, cuando se desarrollan nuevos fármacos, tenemos organismos regulatorios que permiten la salida o la aprobación o el rechazo de estos fármacos. Generalmente tenemos a la FDA, que es la Food and Drugs Administration, la cual asegura la seguridad, la eficacia, calidad y protección de los medicamentos, vacunas y otros productos biológicos y dispositivos médicos para uso humano y veterinario. También tenemos el IGMIT, que es justamente el organismo regulatorio nacional, el cual es responsable de garantizar de igual manera la eficacia, seguridad y calidad de los productos farmacéuticos y productos sanitarios, contribuyendo con el acceso y uso racional de los mismos en beneficio de la salud de la población. Y en cuanto a lo que viene siendo la EMA, que es la European Medicine Agency, va a ser enfocada en la Unión Europea, la cual protege y promueve la salud humana y animal mediante la evaluación y seguimiento de los medicamentos de la Unión Europea, justamente, ¿no? Ahora, pasando a lo que viene siendo el TLC en la industria farmacéutica. ¿Alguien sabe qué es TLC? TLC. Más un término de negocios internacionales. Muy bien. Toma tu chocolate. Sí, chicos, participen y se dan su chocolate. Ya se me acabaron, pero no olvidamos. Ahí abajo decía. El Tratado de Libre Comercio justamente es un acuerdo el cual se dispone entre dos o más países para llegar a un acuerdo entre lo que viene siendo tarifas de productos y que no se cree justamente una misma barrera que impida una buena tarifa entre intercambio de productos en cuanto a exportación e importación. El objetivo justamente, bueno, vamos a hablar ahorita del Tratado de Libre Comercio que fue firmado en el año 2006 entre Estados Unidos y Perú, entre el presidente Bash y el presidente Alan García, el cual se hizo vigente en 2009, el cual tenía como objetivo mejorar e impulsar las exportaciones y también tener un aumento de lo que viene siendo la mano de obra o el empleo, ¿no? Lo que pasó fue que, con respecto a la industria farmacológica, esto hizo que el Perú tenga una elevación de los niveles de protección por propiedad intelectual, lo que viene siendo también restricciones a la competencia en el mercado farmacéutico, lo cual no permitió el ingreso de fármacos genéricos, o sea, impidió bastante el ingreso de fármacos genéricos acá al Perú, ¿no? Lo cual sí perjudicó en ese tiempo al Perú. Sí, por favor. Ahora vamos a continuar hablando sobre la farmacocinética. En este punto nosotros hemos elegido 6 fármacos, de los cuales la mayoría de estos son anticuerpos monoclonales. ¿Qué quiere decir esto? Que son anticuerpos sintetizados en el laboratorio, ¿no? Primero tenemos al elranatamab. Este fármaco es un anticuerpo monoclonal que se usa para tratar enfermedades como el mieloma múltiple refractario. ¿Qué quiere decir refractario? Quiere decir que con administrar al paciente 1 o 2 fármacos no hizo efecto y por eso se va a utilizar este medicamento, ¿no? Tiene una administración o se administra por vía subcutánea y tienen una biodistribución o biodisponibilidad de 56,2%. Su volumen de distribución es de 7,76 litros, su concentración máxima es de 33,6 microgramos por mililitro y su metabolismo de la mayoría de estos fármacos va a ser por vía a través de péptidos, ¿no? Se va por vías catabólicas a través de péptidos. Su excreción se va a dar, vamos a ver que su clearance es de 0,32 litros por día y su tiempo de vida media va a ser de 22 días. En cuanto al siguiente fármaco vamos a ver que es el razanolixizumab. Este fármaco va a ser tratado para la miastenia gravis. Vamos a ver más adelante su
dinamia, su administración va a ser por vía subcutánea, tiene un tiempo, un volumen de distribución de 6,6 litros. Su metabolismo también va a ser degradado por enzimas proteolíticas y también se van a transformar en péptidos y aminoácidos. Su clearance va a ser de 0,89 litros por día. En cuanto a la upadacitinib, este fármaco va a ser usado para distintas enfermedades. Puede ser artritis reumatoide, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, entre otros, ¿no? También es este fármaco va a tener una vía oral de administración. Su volumen de distribución va a ser dependiendo el peso del paciente. En este caso, nosotros hemos puesto como 74 kilogramos. En este paciente sería su volumen de distribución de 224 litros y su UPP es de 52%. Su metabolismo va a ser por 2 citocromos, pero en especial va a ser por el citocromo P3A4, pero también podría ser por el citocromo P2D6, ¿no? En menor medida, pero su excreción se va a dar en 43% por la orina, en 34% por metabolismo, su tiempo de vida media es de 8 a 14 horas y su clearance es de 53,7 litros por día, ¿no? En cuanto al sarilumab, este fármaco va a ser tratado para la artritis reumatoide. Vamos a ver que su vía de administración va a ser vía subcutánea. Vamos a tener una biodisponibilidad de 80%. Vamos a ver que su distribución va a estar dada por el volumen de distribución que va a ser 7,3 litros y su concentración máxima va a ser de 9,20 miligramos por litro. Vamos a ver que su metabolismo se va a, también, al igual que los demás, se va a degradar en péptidos y aminoácidos y no se va a eliminar ni por vía renal ni por vía hepática. En cuanto al infliximab, vamos a ver que se va a dar por perfusión intravenosa. Su concentración máxima va a ser de 118 microgramos por mililitro y también este fármaco va a estar principalmente en sangre, ¿no? Y su metabolismo va a ser hepático a través de proteólisis. También se va a excretar por el riñón y por oxidatización a través del retículo endotelial. Vamos a ver que el etermovir su absorción va a ser por vía oral y su biodisponibilidad va a ser del 94. Su volumen de distribución va a estar dado por 45,5 litros, su PP va a ser de 59, su concentración máxima va a ser de 480 microgramos por día y su tiempo máximo va a ser de 45 minutos por 2 horas. Vamos a ver que su metabolismo va a estar dado a través de la glucuronidación, a través de la UGT1A1 y de la 1A3. Vamos a ver que su excreción va a estar dada por heces en un 93% y en un 2% se va a excretar por orina. Cabe resaltar que el infliximab va a estar dado también para otras infecciones como sería la enfermedad de Crohn o también la artritis reumatoide, y el letermovir va a estar dado por el citomegalovirus para infección. En cuanto a su farmacodinámica, vamos a ver primero el mecanismo del elranatamab. Como sabemos, este medicamento está en una fase 3 y vamos a ver que es un anticuerpo bioespecífico. Como sabemos, este cáncer que ataca a las células plasmáticas va a tener su BCAM, que es el antígeno de maduración de las células B, y también esto va a ser atacado por el anticuerpo, ¿no? Que sería el fármaco. Y también este fármaco va a atacar a las células T, específicamente a su CD3. En su efecto va a provocar que una disminución de las interleuquinas 2, 6, el interferón alfa, el factor de necrosis tumoral alfa y el interferón gamma. Pero también puede tener una elevación, pero esta va a ser transitoria, ¿no? Y también, como va a atacar a la célula plasmática, va a producir una citólisis en esa célula, ¿no? Entonces ya vamos a ver que estas células ya no van a contribuir con el ambiente tumoral.
Su duración de efecto es de 3 a 5 días. Vamos a ver que su dosis y rango terapéutico va a ser de 6 a 76 miligramos por semana. En cuanto al rozanolixizumab, vamos a ver que también es otro anticuerpo monoclonal. Como les mencioné, va a ser para la miastenia gravis. Y este también se va a unir, como sabemos, primero tenemos el receptor de acetilcolina y el receptor o el MUSNA, que estos dos, los autoanticuerpos del paciente van a bloquear a estos dos, ¿no? O van a estar en ese sitio. ¿Y cómo actúa este rozanolixizumab? Vamos a ver que para que no lleguen esos autoanticuerpos a estos receptores y al MUS, vamos a ver que va a unirse a su fracción constante del receptor del IgG, ¿no? Vamos a ver que se une y entonces los autoanticuerpos ya se quedarían en sangre y ya no se unirían al receptor, provocando que ya esté un aumento de estos autoanticuerpos en sangre y provocando su lisis y a través de los macrófagos, ¿no? Su duración de efecto es de 3 semanas y su dosis y rango terapéutico es de 1 miligramo por kilogramo, o también podría ser de 20 miligramos por kilogramo, ¿no? Hablando del upadacitinib, este medicamento, como sabemos, es un inhibidor de las JAKs, es decir, las JAK-STARs son una vía que influyen bastante en la proliferación y en la inflamación. Entonces, este fármaco va a inhibir al JAK, específicamente al JAK1, y va a provocar entonces que la inflamación disminuya, haciendo que las interleuquinas disminuyan y también que las inmunoglobulinas disminuyan, ¿no? Su duración de efecto es de 24 horas y este fármaco, como se mencionó antes, va a estar dado para varias enfermedades, como puede ser la dermatitis atópica, el cual se puede administrar o bien de 15 a 30 miligramos por día, o también se puede administrar en colitis ulcerosa y enfermedad de Crohn a dosis de 45 miligramos por día. Vamos a ver en cuanto al sarilumab, que también es un anticuerpo monoclonal, que específicamente, como sabemos, la artritis reumatoide también es un proceso inflamatorio, es una enfermedad que torna con un proceso inflamatorio, donde vamos a ver que las interleuquinas van a jugar un rol importante, ¿no? En este proceso tenemos a la interleuquina 6, que este fármaco va a inhibir al receptor de interleuquina 6, pero recordemos que provoca la interleuquina 6. La interleuquina 6 provoca que se activen las células, los linfocitos B, los linfocitos T, y también provoca que a nivel hepático se secreten más proteínas de fase aguda y también otras proteínas como podría ser el fibrinógeno y el amiloide acérico. Entonces, ¿qué hace este fármaco? Al bloquear su receptor de la interleuquina 6, vamos a ver que va a disminuir, al ya no ver toda esta cascada, vamos a ver que va a disminuir el fibrinógeno, disminución del amiloide acérico, y también vamos a ver por otro lado que va a aumentar la hemoglobina. Su duración de efecto va a ser de 8 a 10 días y su dosis y rango terapéutico va a ser una dosis única cada 2 semanas a 200 miligramos. En cuanto al infliximab, vamos a ver que es también un anticuerpo monoclonal que va a ir específicamente al factor de necrosis tumoral alfa. Puede ser a su porción soluble o también a un precursor del factor tumoral de necrosis alfa. Y como sabemos, también actúa en la inflamación. Entonces, lo mismo va a causar la disminución de este proceso inflamatorio, ¿no? Entonces no va a haber muchas células inflamatorias. También va a provocar que las moléculas de adhesión disminuyan, ¿no?, en su expresión, como la S-lectina, el ICAM-1 y el BCAM. También va a provocar degradación tisular de las metaloproteinasas de matriz tipo 1 y tipo 3. Su duración de efecto es de 2 a 4 semanas.
y se puede administrar dosis únicas de 5 miligramos por kilogramo, o también se podría administrar de 10 miligramos por kilogramo, pero esto va a depender de la enfermedad que se está tratando y del tipo de paciente que se está tratando, ¿no? Vamos a ver que el Etermovir, como les mencioné, ataca más que todo en las infecciones contra citomegalovirus. Como sabemos, los virus van a ir al núcleo de la célula para que se puedan replicar. Entonces, a este nivel trabaja este fármaco, inhibiendo el complejo de ADN terminasa del citomegalovirus, ¿no? Vamos a ver que su modo de acción, ese es su modo de acción, y vamos a ver sus efectos, que serían que ya no haya los virus, y tampoco que ya disminuye su producción y su viabilidad, ¿no? La duración del efecto va a ser de 28 días y su rango terapéutico va a estar entre 240 y 480 miligramos por día, ¿sí? En cuanto a la seguridad de cada uno de estos fármacos, primero vamos a ver que el Ranatamab va a producir algunos RAMs, como puede ser anemia, neutropenia febril, leucocitopenia, linfopenia. También puede producir tos, diarreas, náuseas, vómitos, edema periférico. En cuanto a sus contraindicaciones, vamos a ver que está contraindicado para cuando un paciente tiene hipersensibilidad al medicamento, o también después de que un paciente haya pasado por alguna cirugía. En el embarazo y la lactancia no se recomienda porque puede ser teratogénico, entonces estaría más o menos entre un rango de embarazo C o un riesgo de embarazo tipo C o B, ¿no? Cabe resaltar que estaba buscando información sobre esto, pero estaba como que recién en investigación y en otros no había datos, ¿no? En cuanto a su interacción, vamos a ver que va a actuar con cuando actúa con sustratos, tanto que se vayan por la vía del CYP3A4 y la vía del CYP2C9, y si estos fármacos tienen un índice estrecho, entonces puede producir aún mayor riesgo de generar toxicidad. En cuanto al rozanolixizumab, vamos a ver que su RAM es el dolor de cabeza, la diarrea, las náuseas, la pirexia, la reacción de hipersensibilidad. También puede causar una meningitis aséptica. En cuanto a sus contraindicaciones, vamos a ver que si un paciente tiene mayor riesgo de desarrollar infecciones graves, no se puede administrar este medicamento, porque ya se mencionó su RAM, ¿no? Porque también tiene una infección, entonces provocaría un aumento de ¿no? Y sería contraproducente para el paciente. En cuanto al embarazo, como les mencionaba, los datos son limitados, pero se sabe que provocó abortos espontáneos, y también que puede causar efectos adversos tanto a la madre y al feto, ¿no? Puede provocar también defectos cognitivos en ambos. En cuanto a sus interacciones, riesgo de gravedad con el uso de aducanumab, que es un fármaco para el Alzheimer, y el adalimumab, que es un fármaco que también bloquea el factor de necrosis tumoral alfa. Va a aumentar su riesgo su riesgo de conseguir todas estas RAMs si se usa con estos fármacos. En cuanto al otro, que sería el upadacitinib, vamos a ver que su RAM va a producir infecciones respiratorias de las vías altas, puede producir herpes, tos, gripe, también cefalea, hipertrigliceridemia. Este último en menor medida. Vamos a ver que sus contraindicaciones va a estar contraindicado para pacientes que poseen hipersensibilidad, igual no para pacientes que tienen TBC, y embarazo también no se recomienda este uso. También insuficiencia tanto hepática como renal grave. En el embarazo y en la lactancia vamos a ver que se usó en ratas y fue teratogénico. Y también en los animales se notó una excreción de la leche de este fármaco, ¿no? Vamos a ver en cuanto a sus interacciones, que si se utiliza este fármaco con inhibidores de la CYP3A4 va a aumentar el riesgo de tener todas estas reacciones adversas. Estos fármacos podrían ser el ketoconazol y la claritromicina.
claritromicina. Y si se disminuye, se utiliza como inductores del CYP3A4 como la rifampicina y la fenitoína. Vamos a ver que disminuye el factor de riesgo de esto, ¿no? de sus RAMs. En cuanto a la seguridad de los últimos tres, vamos a ver que el sarilumab puede producirnos neutropenia y aumento de las concentraciones de la aminotransaminasa. Vamos a ver que también va a ser un inhibidor del tracto respiratorio superior. En cuanto a sus contraindicaciones, vamos a ver que también está contraindicado para pacientes que tienen hipersensibilidad al sarilumab y también para pacientes que tienen un aumento de riesgo de desarrollar infecciones graves, ¿no? En cuanto al embarazo, los datos tanto para la lactancia como para el embarazo son limitados. En cuanto a las interacciones, siempre que se use este fármaco debemos evitar que se administre o que se haya administrado al paciente vacunas de organismos vivos, ¿no? Como hemos encontrado un ejemplo, sería el adenovirus tipo C. En cuanto al infliximab, vamos a ver que su RAM principal va a ser la infección viral y bacterianas, va a producir también neutropenias, leucocitopenia y anemia, es decir, una pancitopenia, ¿no? Puede producirnos. También cefalea, vértigo, mareo, disnea, náusea y diarrea. En cuanto a sus indicaciones o contraindicaciones, vamos a ver que puede ser hipersensibilidad a las proteínas murínicas. ¿Pero esto por qué? Porque aquí este medicamento tiene un 25% aproximadamente de estas proteínas. Entonces, cuando se administra a un paciente que tiene hipersensibilidad con este medicamento, va a ser contraproducente para este, ¿no? Y también se contraindica para los pacientes que tienen tuberculosis, septicemia, insuficiencia cardíaca moderada o también puede ser grave. En cuanto a su riesgo, va a tener un riesgo en embarazo tipo C y no se encontró datos de lactancia. En cuanto a sus interacciones, vamos a ver que al igual que el anterior medicamento no se puede administrar con vacunas que tengan un organismo vivo y también hay distintas interacciones que pueden estar con este fármaco, pero no se ha especificado bien qué función cumple, ¿no? El etermovir, vamos a ver que su RAM principal va a ser las náuseas, las diarreas, los vómitos, el edema periférico, la tos, el dolor de cabeza, la fatiga, el dolor abdominal. También podría provocarnos fibrilación auricular. En cuanto a sus contraindicaciones, vamos a ver que está contraindicado para pacientes que tienen hipersensibilidad a este fármaco, ¿no? En cuanto al embarazo y la lactancia, en animales se notó que presenta una toxicidad tanto en el periodo embrionario como fetal. En cuanto a sus interacciones, vamos a ver que la administración con pimosida va a provocar que se aumente o se prolongue el intervalo QT. Ya, en cuanto al caso clínico, vamos a ver que acá tenemos un paciente de 32 años que llega con dolor abdominal, que es dolor abdominal bajo, ¿no? Y tiene disminución del apetito y también presenta pérdida de peso de 5 kilogramos, pero esto ya a un tiempo prolongado, aproximadamente 3 meses, y que también presenta con cansancio y también diarrea tipo crónica y con heces sanguinolentas, ¿no? Vamos a ver que su hemograma presenta una hemoglobina de 10,2 gramos por decilitro, es decir, está un poco bajo. Su velocidad de sedimentación glomerular es de 28 milímetros por hora, está por ahí normal. Y los glóbulos blancos presentan un elevado recuento, que sería aproximadamente de 13 por 10 a la 9. En cuanto a su PCR, vamos a ver que presenta también un PCR un poco elevado, de 32 miligramos por litro. La calprotectina fecal de 450 microgramos por gramo. Esto vamos a ver que se encuentra un poco elevado porque los valores son menores, ¿no?
Pero esto ¿por qué, no? Vamos a ver que los neutrófilos a nivel de cuando hay una infección o un proceso, claro, una infección en la vía intestinal, van a secretar o van a expulsar van a degranular sus gránulos que tienen y van a secretar muchas proteínas, entre ellas a esta proteína, ¿no? La calprotectina. Y así cuando expulsan, a nivel intestinal van a expulsarlo a nivel de fecal y vamos a notar la presencia de esto, ¿no? Y cuando se encuentran elevados, quiere decir que hay un proceso inflamatorio, ¿no? Los niveles de albúmina vamos a ver que se encuentran en 3,6 gramos por decilitro, que se encuentra moderadamente, se encuentra normal. También se averiguó si tenía alguna vasculitis o asociado a esto, ¿no? Por los ANCA, y resultó que no presentaba, eran negativos. Y se realizó también una biopsia y una endoscopía, ¿no? Específicamente una colonoscopía, donde en la colonoscopía pudieron observar que el ilio terminal y el colon ascendente se encontraba con un enrojecimiento y ulcerados, ¿no? Como se puede observar en la imagen. Y en la biopsia se observó que una inflamación crónica y también que presentaba granulomas. Entonces, con estos datos podemos hallar una inflamación crónica que sería que estaría más que todo en el intestino y en el colon, ¿no? ¿Alguien sabe qué podría ser más o menos, qué enfermedad? También con la calprotectina, que también es un indicador de esta enfermedad. Podría ser colitis ulcerativa. Ajá, enfermedad de Crohn. ¿Sí? Ya se nos sacó los vuelos. El diagnóstico, como bien lo mencionamos, es la enfermedad de Crohn. Y acá vemos un poquito de su fisiopatología, el cual básicamente cursa con una infección crónica, que básicamente va a estar dado porque puede haber factores genéticos como ambientales, pero vamos a ver que en este caso va a haber un polimorfismo del tipo NOD, y también va a haber un polimorfismo en este sitio, ¿no? Y vamos a ver que esto va a causar que haya una lesión en el endotelio y va a provocar así que las células dendríticas se den cuenta. Entonces, provocando esto, la célula dendrítica va a presentar estos antígenos tanto a los macrófagos como a los linfocitos T, ¿no? Y como ya sabemos, todo el proceso inflamatorio se va a presentar. Entonces, ¿qué fármaco fue administrado en este caso? Primero, administramos los corticoides para disminuir esto, ¿no? Específicamente se administró hidrocortisona intravenosa 300 miligramos por día, y vamos a ver que hubo una respuesta desfavorable y se siguió presentando dolor abdominal y también deposiciones o diarrea, ¿no? Se podría decir. Y entonces, para cambiar este proceso inflamatorio que se seguía presentando, los médicos administraron una dosis a 5 miligramos por kilogramo de infliximab, donde se notó que el paciente mostró una respuesta favorable, ¿no? Pero ¿dónde actúa el infliximab? El infliximab, como ya les mostré en las tablas también, actúa inhibiendo el factor de necrosis tumoral alfa en este proceso básicamente, ¿no? Pero también tenemos otros fármacos, como en el cuadro mostrado, también puede actuar, ¿no?, a nivel del JAK1, inhibiendo también, así que se siga dando el proceso inflamatorio, como sería el upadacitinib. Y bueno, cuanto al tratamiento no farmacológico, vamos a ver que un cambio de dieta va a ser importante, una disminución en las grasas o también otros procesos. Vamos a ver que el consumo de líquidos y fibras va a ser importante, y también la hidratación, ¿no? ¿Sí? Y bueno, esas son nuestras conclusiones, donde primero vamos a ver que el desarrollo de nuevos fármacos sigue evolucionando, y es importante, ¿no?, como nuestro
compañero aportó disminuir y acortar el tiempo de riesgo y de gastos. Esto para el desarrollo de nuevos fármacos, ¿no? Y también vamos a ver que la protección por medio de patentes de los fármacos y medicamentos es muy importante, ¿no? Y también vamos a ver cómo su regulación, vimos cómo su regulación estaba dada a cargo de las entidades que ya vimos anteriormente, y esto nos ayuda a que el fármaco brinde la seguridad y eficacia que necesitamos, ¿no? Y también como última conclusión vimos que se presentaron 6 fármacos, de los cuales la mayoría de estos se encuentran en fase 3 y en fase 4 y se sirven para tratar distintas enfermedades, ¿no? Nuestra referencia. Yo también. Sí. El cajón y la... No decimos Tampoco sabía todavía. Vale. Seguro, esto es raro, pero todavía tiene como 20 y tantos minutos. Pero bueno. Tienen 20 minutos y 4 segundos todavía, 3 más. ¿No quieren preguntarle a sus compañeros? ¿No quieren saber cómo están? ¿Es que les entendieron? ¿O tienen algo importante que agregar? ¿O ya está consolidado? El problema tampoco está consolidado. ¿Van a proyectar o recién lo van a hacer? Los dos. Va a ser un rápido. Preguntamos. No, depende de ustedes, o sea, les digo que les quedan como 20 minutos ahora. Si creen que ya está todo consolidado, no, bueno, se renuncia ese tiempo y continuamos, no hay problema. Yo les hago la salvedad. Señorita, si se siente mal, puede ir a la enfermería. Como la había recostada en la carpeta. Con respecto al desarrollo preclínico, ¿qué se evalúa en esta etapa y qué ser vivo se utiliza para hacer este ensayo? Sí, ¿y qué se evalúa? ¿Se evaluaría su seguridad más que todo? No. Se evalúa lo que es la farmacocinética y lo que es la tolerabilidad a corto plazo. No, eso más que nada. Bueno, como dijo la compañera, dijo que se evalúa o se hace ensayos en lo que es animales, luego para pasar a humanos. Otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo dura el desarrollo clínico aproximadamente? En la fase 1, 2 y 3. ¿Cuánto tiempo dura el desarrollo del fármaco?
chicos, una pregunta más. ¿Se acuerdan la parte de protección por medio de patentes? Mencioné dos que son como principales para lo que viene siendo la protección legal de los fármacos. ¿Alguien se acuerda de las dos o de una? ¿Cuáles son esas dos patentes? Una que tiene que ver con la protección de la fórmula y otra que es que justamente tiene que ver con cómo se llegó a dicho producto. ¿Se acuerdan el nombre? ¿Cuáles los nombres de los? ¿Cómo se llama? No, las patentes dicen. Hay dos patentes. Una procedimental, creo que era. Procedimental. Yo creo que muy puntual la pregunta. Mencioné también que habían dos objetivos de lo que viene siendo ¿qué nos permite realizar las patentes, ¿no? O tener una patente, ¿no? En cuanto al desarrollo de un fármaco, ¿no? Yo mencioné dos puntos. ¿Alguien se acuerda de uno? ¿Para qué nos sirve justamente realizar una patente, ¿no? Una protección de patente? O sea, la importancia de patente de un medicamento se refiere. Claro. O sea, para proteger la composición y la elaboración de este medicamento puede ser una desinformación. Claro, eso también, por ejemplo, lo que acabas de decir es lo que es la patente de producto, ¿no? La que yo había mencionado primero, que protege la fórmula del medicamento, ¿no? de cómo está hecho. Lo que permite la protección por patente es promover la constante investigación de nuevos principios activos para el desarrollo del sector de salud y también impulsar el desarrollo de procesos de fabricación que sean más eficientes y económicos, así como el desarrollo de nuevas formulaciones. Esas son las dos principales como objetivos, ¿no? Lo que se quiere llegar de la protección de patentes. Una pregunta más sería, ¿qué significa o qué entienden por anticuerpos monoclonales? Son del mismo tipo. Ya mencioné. Son del mismo tipo. ¿Que son del mismo tipo? ¿Cómo así? Claro, funcionan podrían funcionar como un anticuerpo y sí son creados en el laboratorio. Ya, con respecto al desarrollo clínico, o sea, en la etapa había tres fases, ¿no? Las primeras tres fases, porque la cuarta ya era posterior a la comercialización. Ya, durante esas tres, bueno, en la segunda fase, ¿qué es lo que se evalúa? Otra pregunta, gracias. ¿Qué se evalúa? En la segunda fase. La eficacia, la seguridad Sí, sí, la eficacia y también una parte que es la dosis, ¿no? La dosis para poder administrar. Una más sencilla con respecto a los organismos regulatorios. ¿Alguien se acuerda cuáles son los tres organismos regulatorios justamente para poder, que regulan la salida, la producción de estos fármacos? Hay tres. Muy bien, uno. El otro. FDA. Y uno más. De la Unión Europea. Dije internacional. Quiero mencionar. Dijeron el FDA, falta uno. Una agencia canadiense. ¿Cómo? Una agencia canadiense. O sea, yo le he mencionado tres principales, que es la FDA, el IGEMI y uno más. EMA. Sí, el EMA, que es el European Medicine Agency.
Muchas gracias. Ya no les sobra 20 minutos, les sobra 8. Ok. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? Punto sobre lo que has preguntado. ¿Son 3 nada más o has mencionado solo 3 importantes? No, he mencionado 3 importantes. Uno que es la FDA. Pero hay uno más o 2 más. Esa es mi pregunta. O sea, sé que hay más organizaciones regulatorias, pero sé que esas son las 3 principales. Yo mencioné la que es en Estados Unidos, la que es la FDA, el IGEMIT, que es la nuestra nacional, y la EMA, que es de la Unión Europea en general. Vale. Porque creo que hay una canadiense. En realidad hay uno por cada país. Gracias. Es la verdad. Muéstrame en tus diapositivas, por favor, donde me hables de la eficacia. No, tengo eficacia. Ok. ¿Y de las líneas de tratamiento? Profesor, es que son como distintas enfermedades y por eso no lo quisimos abordar. Eso no es una excusa. Una pena, porque la revisión ha estado buena. He puesto en varios ítems. Lo podemos definir como la sistematización de una serie de procesos jerárquicos y escalonados necesarios para poder tener una nueva molécula en función a un efecto terapéutico esperado. Ahora, cuando me dice su compañera de eso de que empiezo con 5.000 y me quedo con 3, ¿a qué te refieres? Porque yo te entiendo que es como si fuera la tinca, o sea, lanzo todas las bolitas a una esfera de aire y voy cogiendo 1, 2 y 3 y eso se desarrolla. O sea, comienzan con varias moléculas que ¿Pero por qué 5.000? En referencia que busqué estaba entre un rango entre... no me recuerdo la Gráficamente se entiende como lo siguiente. ¿Han visto la tinca alguna vez, no? Cuando están todas las bolitas de la tinca y prenden ese círculo de acrílico y sale el aire y están todas dispersas y luego sacan números, ¿verdad? Igualitos, como si me dijeras lo mismo. Pongo 5.000 bolitas cada una con un nombre de una molécula, prendo la maquinita y saco 3. ¿A usted se refiere a cómo se selecciona cada, o sea, ¿Cómo me llegaste de 5.000 a 3? Es más, ¿de dónde salieron esas 5.000? Porque de repente hay como una preselección. Vale. ¿Cómo? Una parte que vamos a comparar en este caso con fármacos ya que se conocen, ¿no? O sea, vamos a ver, hay fármacos que tal vez puedan coincidir con el fármaco que nosotros queremos, entonces tenemos que descartar cada uno de ellos. Claro, y también seleccionar. vamos a analizar su diana terapéutica, eso más que todo, ¿no? Y su mecanismo de acción. Y durante el transcurso pues se va seleccionando porque una de esas, o sea, comparar con otros medicamentos y aparte más adelante lo que se tiene que hacer es ya evaluar el mismo fármaco, ¿no? Si tiene en este caso, por ejemplo, la tolerancia, la farmacodinámica, cómo se ve todo el proceso. La pregunta sería, ¿cómo nace mi necesidad de un nuevo fármaco? O es que alguien dice, tengo 10.000 millones de dólares que me sobran, no sé qué hacer con ellos, así que vamos a jugar a inventar fármacos. Porque de repente hay enfermedades sin tratamiento. El objetivo sería Intolerancia. Intolerancia a cierto tipo de fármacos en familias, ok. Enfermedades sin tratamiento, vale. Resistencia. Muy bien, ¿qué más? Yo justamente... ¿Efectos nocivos tal vez? Claro, ¿Muy nocivos? yo justamente lo que mencioné anteriormente con mi definición, lo que yo he dicho de ser nuevos fármacos, buscar una mejora de los actuales medicamentos. Por ejemplo, que no tengan ciertas reacciones adversas. Ok, pero que actúen. ¿eso es válido? ¿Se da en los AINES, por ejemplo? Podríamos hablar también de los costos.
Perfecto, a nivel de eficiencia o eficacia. Gradúate. Eso sería eficacia. No, eficiencia para, o sea, las personas no siempre van a llegar a comprar un nuevo fármaco por el costo que pueda tener y van a llegar a comprar otro mínimo. Pero ¿qué pasa si es que lanzamos un fármaco que va a tener la misma eficacia, pero a un costo menor? Entonces, la persona va a llegar a comprarlo eso y va a tener como que un mejor resultado a poder consumir. Cierto. El COVID es la mejor ejemplificación de la necesidad del ser humano por buscar medicación. ¿Por qué? Hablando de que quién lo va a comprar, en realidad no manda el costo, manda la necesidad. Porque si se hubiese inventado, que aún no existe, algún medicamento que literalmente te curara el COVID, las personas hubieran pagado lo que tendrían que pagar. Mientras podían pagarlo, buscaban cómo pagarlo. Bueno, eso sí se mide en niveles de salud pública y de farmacoeconomía, se mide como eficiencia, porque tengo que tener en cuenta no solamente la eficacia del fármaco, sino su eficacia real con vectores no laboratoriales, como por ejemplo accesibilidad, nivel económico. Dentro de accesibilidad, por ejemplo, se vio en vacunas, al final se determinó que COVID no lo ibas a poder curar bien, entonces ¿qué hago? Hay que prevenir que se propague. Cambiaron de tratamientos a vacunas. Esto fue el caso más rápido que se puede registrar en la historia y va a quedar así. Desde ese punto entonces empezaron todos los procesos acelerados para poder encontrar una vacuna que fuera la más eficiente. No se encontró la más eficaz, pero sí pelearon por eficiencia, porque todas eran carísimas. La verdad, o sea, si uno lo quiere comprar por privado, todas eran carísimas. O sea, no podíamos hablar de eficiencia, pero sí de eficacia, y los gobiernos empezaron a buscar los más eficaces. Algunos gobiernos extranjeros con una forma muy ordenada y una decisiones basadas en toma de decisiones basadas en evidencia médica, lo hicieron con esquemas específicos y lo hicieron de manera simultánea y continuaron. O sea, por ejemplo, con un tipo Perú, no tuvo acceso no solamente a buenas decisiones, sino el acceso a la vacuna también era muy restringido. Entonces Perú dijo, dame de lo que hay, de donde venga y a quién le compro. O sea, Perú llegó a decir en un punto, tengo el dinero, ¿quién me la vende? Y yo no, ya vendí 5 lotes que voy a recién producir en 2 meses, pero ya están vendidos. Y así entre varias marcas. Por eso hasta Perú intentó hacer su vacuna, pero... Entonces hay muchas cositas que ya nos quedará como anécdota en historia de medicina. Pero eso sí nos podría ejemplificar. Por ejemplo, eso es una manera creativa de ilustrar este proceso. Sus compañeros les acaban de mencionar lo que han puesto, las indicaciones o las líneas de tratamiento. ¿Por qué yo voy a hacer nuevos fármacos? Ya se los acaban de mencionar. Para empezar. Luego, a partir de ¿dónde lo hicieron? Ya nos quedó clara la deficiencia. Su importancia fue clara, en eso no tengo objeción alguna. Creo que todos vamos a ir parche con ello. Siguiente. Sí los felicito por estos conceptos en la Casa de Bases del Desarrollo de Nuevos Fármacos, como han hecho en otros grupos, que no está mal, pero eso fue más creativo. Ya tomaron una enfermedad de fondo para ilustrarnos el proceso. Por ejemplo, se me ocurre TDAH, ya que está esa vaina, o si no, enfermedad de Crohn, ya. Y empezaron a desarrollar los targets actuales, las bases fisiopatológicas de la enfermedad de Crohn y a qué apunta el tratamiento actuales y en qué se está enfocando el nuevo desarrollo de tratamientos para enfermedad de Crohn y los targets que ahora se abordan, por ejemplo. La mayoría lo ha hecho así con enfermedades de EPOC, entre otras. Ustedes nos ilustran con las bases del desarrollo de fármacos como tal. Y bien abordado, porque nos explican sobre las fases preclínicas y fases clínicas. Es que yo quiero dividir el proceso en 2 grandes grupos. Tengo preclínicas y clínicas. Si hablo de preclínicas, ya voy desde la revisión bibliográfica, seguido de lo que viene a ser la selección de molécula y población. Luego empieza lo que es tamizaje y síntesis. Bueno, primero es síntesis porque sintetizo la molécula o el biológico y luego paso al tamizaje de cuáles me voy a quedar. Y después de ello vengo ya con las pruebas preclínicas in vitro al estilo Fleming y luego paso a las in vivo
pero en modelos animales. Pasadas todas ellas, ya pasamos a las clínicas como tal, desde la fase 1 hasta la fase 4. Desde ahí lo han explicado bien, perfecto, dando cada uno de los detalles. Excelente. Alison, ¿qué nos podrías informar o tal vez nos podrías ilustrar con nuevos conceptos en base a la necesidad de una prueba preclínica en modelos animales? Porque, por ejemplo, hay organismos como Greenpeace que están en contra. Sí, bueno, básicamente en el proceso preclínico primero se evalúa, ¿no?, a animales. Estos podrían ser como conejos, ratones, donde, como bien lo menciona mi compañero, va a evaluar la farmacocinética y la toxicidad. Bueno, en base a ello podría rescatar que para nuestro estudio de nosotros como médicos y para los que también se acentúan en estas ramas, es importante realizar estos procedimientos, ¿no? Porque puede haber sea un medicamento que puede provocar alta toxicidad y no sea usado este ensayo preclínico y sea de frente pasado a la fase en humanos, no nos ayudaría o nos perjudicaría más bien, porque afectaría el desarrollo y la vida de las personas, ¿no? Vamos de manera más directa a la pregunta. Si hablamos de preclínicos, hay dos fases importantísimas, que es la in vitro y la de modelos animales in vivo. Hay organizaciones que plantean que no se debería experimentar con animales, que eso es crueldad y que nos vamos a ir al infierno por eso. En base a eso, ¿tú qué consideras, según lo que has leído, es necesaria la fase in vivo en modelos animales? ¿O la podemos desligar del escenario, la podemos desligar del algoritmo y a lo mucho nos quedamos con las in vivo, in vitro? Bueno, también hay otras fases que pueden usar que pueden ser usadas en este ensayo, ¿no?, preclínico, que sería la fase en ovo, que sería en huevos básicamente, o también pero son animales. Bueno, o también hay otros que sería usando tecnología para crear este medicamento en base a una molécula ya formulada, y sería más que todo. O sea, ¿no lo probarías en animales? O sea, yo creo que tendría que depender del fármaco a usar. ¿Qué opinas, compañero? Es un tema bastante delicado. Ya, o sea, estamos siendo antiéticos al hacerlo. No, o sea, sí considero que va en contra de lo que es la vida de los animales. Eso sí, porque se experimenta con seres vivos para poder evaluar lo que viene diciendo el compañero, la seguridad, la toxicidad de lo que es un fármaco. O sea, ¿tú preferirías que no se haga? Sin embargo, siento que es necesario para poder desarrollar y justamente evaluar esto para que no afecte lo que viene siendo usuario final, que vendrían a ser nosotros. Eso suena como el niño que lo reñen por portarse mal y te dice, sí, me porté mal, lo sé, lo siento, intentaré no hacerlo. Y te vuelvo a portar mal. Con conciencia. Es complicada, realmente. Y si no lo haríamos, no tendríamos los fármacos que tenemos. ¿Pero qué harías? ¿A qué opinas? O sea, acá ya no hay grises, acá ya es blanco. Blanco y negro. Greenpeace, ok. Alison y Luna se van con Greenpeace, perfecto. Bueno, o sea, yo también pienso que sería primero hacer un ensayo en animales, porque en este caso estamos haciendo un paso de frente, o sea, hacer un paso de descubrimiento de fármacos directo a un ensayo clínico a humanos sería... O sea, tú sí lo harías de frente. No, tendría que pasar por un ensayo en animales. O sea, tú no te saltarías el ensayo en vivo de animales. Yo les hago la siguiente pregunta. Si bien es cierto, es cruel estar inyectando animales, sabiendo cómo funciona, tóxico y lo demás, excelente. Digamos que estoy inventando una molécula biológica para poder tratar lupus, por ejemplo, que es apagar todo el sistema inmune. In vivo me funciona, in vivo viene a ser en tejido, que puede ser animal y humano, pero vivo, o sea, solo tejido, que ahorita que éticamente sí está bien visto porque
has cultivado un tejido, no has cultivado un individuo. Has cultivado piel, has cultivado tejido óseo, sanguíneo, entre otros. Que se usa incluso ahorita para trasplantes de tejidos y órganos, cultivación. Hasta ahí vamos bien. Pero luego necesitas probarlo en un animal, pero dices, no, ¿para qué lo voy a hacer? No, perfecto. Pasa todo, voy de frente a humanos. La estadística o el modelo matemático estadístico me dice que puedo tener una tasa de error entre el 5 y 7%, es decir, que al momento de calcular mi dosis tóxica, porque en la fase 1, ¿qué necesita? ¿Para qué es la fase 1? A nivel de clínico. Farmacodinámica. Farmacocinética también. Seguridad, porque voy a evaluar la toxicidad. Voy a ver cuál va a ser la dosis terapéutica, ni siquiera la dosis terapéutica mínima, es la dosis máxima tolerada. Obviamente es que yo ya hice un ensayo preclínico, pero yo me pregunto, en un tejido óseo, en este caso inmunitario, ¿podría medir cómo un individuo puede tolerar una dosis máxima? Entonces voy a hacerle un modelo matemático y le paso al ser humano, y se supone que al menos 7 de 100 me podrían quedar con intoxicaciones a rango. Lo administro y se me mueren 70. Entonces, pucha, se murieron los 70, pero firmaron todos los consentimientos, fue decisión de ellos que quisieron aplicárselo, y hacemos otra vez, ahora ya le voy a bajar la dosis. Le voy a poner la mitad. Y ya no se murieron 70, se murieron 65. Uy, ok, siguiente lote. Ahora voy a bajar un tercio. ¿Eso sería mejor que el modelo animal? Si bien es cierto, hay que tener en cuenta que es un ser vivo lo que tienes acá, pero la importancia de un modelo animal es que ya no evalúas a un tejido, evalúas a un individuo que viene a ser la correcta sincronía entre aparatos y sistemas que van a actuar de forma sistematizada para relacionarse con un entorno, que es lo más parecido que tiene el ser humano. Porque nosotros no somos de sumatoria de tejido óseo, sanguíneo, cerebral, etc. No, es una sistematización única que nos permite comportarnos como individuos, con conciencia y lo demás. Entonces tengo que ver cómo va a reaccionar un individuo. Que lo puedo intentar por modelos matemáticos, se está intentando, ojo, incluso hay farmacéuticas que dicen que están tratando de inventar a través de nanotecnología, así como se empezó el cultivo de tejidos, ahorita pequeñas cajas Petri que simulen la actividad que tendría un individuo con afección ósea, por ejemplo, o con afección sanguínea, pero se sigue intentando. Se sigue intentando. Tal vez donde viene el problema del modelo animal es que para poder darte un producto dermatológicamente probado para todos los que hacen su skincare, tienen que pasar por un procedimiento similar. Y es donde dicen, no, pero por los animales, por poner maquillaje, bueno, ahí ya podríamos cuestionar la ética. ¿Qué tan vital es el maquillaje? ¿No? Porque sí se podría probar, por ejemplo, la reacción dérmica que tiene al usar, no sé, lápiz de labio a base de, se me ocurre, de sangre, como base de labio a base de una flor. Ver cómo reacciona porque puedo cultivar el tejido. Y se puede probar. Ahí no necesariamente es la reacción de un individuo. Una cosa puede ser el desarrollo de productos netamente estéticos que pasan por un producto similar para poder llegar con nosotros, y otra cosa va a ser el desarrollo de un fármaco como tal. Entonces hay barreras que todavía no se van a cruzar y todavía tenemos para... Por eso es importante hablarlo, por ejemplo, ya que han mencionado las fases y lo demás. Ojo con eso. Siguiente. El desarrollo también de la parte preclínica lo explicaron bien, ¿ven? Desde in vitro, in vivo, in silico. ¿Eso explica esa parte? Se refiere a los modelos matemáticos. Ok. Y en ovo que se puede hacer en huevos. Ok. Yo pregunto. En base a ello, ¿cómo selecciono qué animal voy a usar? O voy a la granja y dice, ¿cuántos patos te sobran? Dámelos. De hecho. Para evitar que ya vengan con algún tipo de enfermedad y aquí Claro. No es que van al bosque y cojan a los primeros que encuentran. También Pero ¿cómo sé qué voy a usar?
¿Cómo sé si voy a usar rata o voy a usar ratón? De repente por la similitud genética. ¿Usaría chimpancés en todos? Por la disponibilidad. Pequeños, a ver, esta es Alison, Maima. Maima es el que menos ha hablado. Alison ha hablado bastante, pero el 70% lo ha leído, así que es oportunidad de defenderlo. Luna sí ha leído, sí ha hablado, vamos a ver si ha leído. Defiéndase. ¿Cómo se dice en el anime? ¿Ah? El que mayor similitud anatómica y fisiológica tenga. Explícate. Por ejemplo, si queremos evaluar un fármaco que sea, no sé, un desarrollo de un fármaco que sea un diurético. Ok. Encontrar un animal que tenga, por ejemplo, una tasa de filtración glomerular similar a la de nosotros. Perfecto, tu lógica te funcionó y te jugó muy bien. No me baso al inicio en el individuo, me baso en la similitud del efecto terapéutico que yo espero. Por ejemplo, si voy a hablar sobre fármacos para reducir la obesidad, entonces tengo que ver la parte endocrinológica, desde el páncreas, la hipófisis y todo lo que me tiene el síndrome de obesidad y la parte lipídica. Las ratas nos pueden servir porque su actividad endocrinológica es muy parecida a la nuestra, porque hay ratas modificadas para ser obesas. Y a eso ya se les van dando los fármacos para ver qué tanto reducen, por ejemplo. Y ya luego los matemáticos calculo mis dosis. Ahora, si quiero en la misma parte de obesidad, pero quiero ya no evaluar en la parte de medicamentos, sino también el procedimiento, voy a buscar un individuo que al menos el sistema, tanto el endocrino como gastrointestinal, sea fisiológicamente muy similar al nuestro. Ahí, por ejemplo, usan cerdos. Y de ahí donde salió la parte bariátrica, de la manga, todas las demás experiencias. Entonces, de ahí salió, con ellos. Cardiovascular para cuestiones estructurales, cerdos, no perros. Entonces, se seleccionan de esa forma, en base a qué voy a tratar. Ahora, si yo quiero ver la reacción completa en un individuo, como pasó con el COVID, y aún se sigue estudiando cuál es su target real, se desconoce. Al inicio se planteaba que era solo pulmón, los riñones, luego se estableció que era por los receptores ECA, que los tenemos en varias partes del cuerpo. Por eso usaron chimpancés, porque ahí lo que tenían que evaluar era el efecto en un individuo como tal. Y el más parecido es el chimpancé. Entonces, ojo con eso, bien hecho, la siguiente. Bien, nos mencionaron los procesos de los ensayos clínicos, las fases, perfecto. Ok, siguiente. Luego empezaron ya a tomar, para cuestiones de indicaciones, en adelante, ya se enfocaron, por ejemplo, en una familia, biológicos. Que lo que la mayoría ha hecho es enfocarse en un fármaco o familia específica, pero lo interesante es su exposición que ustedes le han hecho al menos de a mitad en adelante. Antes nos han ilustrado los temas como son, y eso está muy bien. Ya nos hablan de los biológicos de primera generación, segunda, tercera, perfecto, siguiente. Ahí les faltó las líneas. Por ejemplo, ahí podían poner la parte de líneas de tratamiento, si es que se enfocaban solo en biológicos. Y ahora yo pregunto, Malma, Luna o Alison, ¿cuál es la diferencia entre bioequivalencia y el otro que había puesto era biosimilitud? Pero no han puesto los dos, lo cual yo no entiendo. Muy bien, Ivana. Por lo que yo ya he puesto en cuanto a conceptos de bioequivalencia y biosimilitud, creo que la bioequivalencia es se trata de buscar lo que viene siendo efectos biológicos similares
a lo que viene siendo el fármaco, ¿Hablas de bioequivalencia o biosimilitud? ahorita de equivalencia. Ya. O sea, se trata de buscar los efectos biológicos donde, sí, claro, que sean equivalentes y, por ejemplo, se pueda cambiar un fármaco con otro sin que el efecto cambie. Te lo pongo de esta forma, para cualquiera de los tres. Tengo una oración en la cual dice fármacos biológicos, ¿ok? O familia farmacológica biológicos. Y ahí le agrego características, 2 puntos, bioequivalencia y biosimilitud. Mi pregunta es la siguiente. Dejan esas 2 características del perfil farmacológico en la oración, le quitan una o le quitan las 2. Escojan. Y me dicen el por qué. ¿Sí entendieron los demás cuál es el ejercicio? ¿No? Es como si les dijera, tienen una pizarra. Es como si les pusiera la siguiente oración. La pizarra del aula es 2 puntos. Tienes 2 características, blanca y azul. O sea, tienes la primera opción que tienes es ponerme, la pizarra del aula es blanca y azul. La segunda que tienes es, la pizarra del aula es solo blanca. La tercera es, la pizarra del aula es solo azul. Y la cuarta, no tiene características. Lo mismo con bioequivalencia y biosimilitud. Y con eso cierro. Si es que tienes tu oración, los fármacos o las moléculas bioequivalentes son 2 puntos. O tienen características, 2 puntos, bioequivalencia y biosimilitud. Opción 1, me dejas las 2, bioequivalente y biosimilar. Opción 2, escoges una. Opción 3, le quitas las 2. Vamos a ver qué me responden ellos. Vamos. Yo, en lo personal, dejaría los 2 porque, a mi parecer, son 2 conceptos Distintos. Perfecto. Maynard. En este caso yo creo que descartaría lo que es la bioequivalencia. ¿Por qué? Mira, por ejemplo, los efectos que tienen lo que son los biosimilares con los fármacos biológicos son en realidad idénticas porque lo he leído esa parte de fármacos biológicos que tienen, bueno, son células que son células modificadas que lo que hacen es crear ese... No necesariamente. Pero tú le dejarías igual bioequivalencia y le retiras, perdón, le dejas biosimilitud y le retiras bioequivalencia. Aunque no sabes por qué. No tengo en claro el concepto de bioequivalencia. Pero te late que por ahí es la respuesta. Sí. Y ya, Alison. Sí, igual que mi compañero. ¿Pero por qué? ¿Y si se está equivocando? ¿Y si Luna tiene la razón? Luna tiene un argumento sólido. Los 2 son conceptos diferentes. Entonces, en el caso cuando les dije la pizarra, si analizaron bien el ejemplo, es un poquito absurdo tener 2 colores distintos en un mismo objeto. Entonces ahí tenían que escoger uno de los 2. ¿Tu pizarra puede ser blanca y azul de la vez? Gran concepto, ¿qué dices, Alison? ¿Apoyas a Luna? ¿Apoyas a Maima? ¿O tú buscas tu concepto? ¿No? Estoy con biológicos. También dejaría el vecino y descartaría el vecino. ¿Segura? Mira que el sustento, tu compañero no tiene sustento, Luna tiene un sustento.
fue? ¿Con qué te quedas? Ya, tiene fe en Malma. Ok. Luna tenía razón en la base del concepto sólido. Son conceptos diferentes. Pero Malma tenía razón en la parte de la aplicación. En pocas palabras, ¿qué quiero decir con lo siguiente? Bioequivalente si hablas de moléculas no biológicas. Por ejemplo, AINES, antidepresivos, la que tú quieras, pero que no sea biológico. Y biosimilar solo se aplica para biológicos. Y enfatizando en que es un medicamento biológico, no solamente es un conjunto de células modificadas, no. Eso, por ejemplo, aplica en vacunas. Las vacunas son biológicas, usualmente son cepas atenuadas. Ahí vamos al concepto de parcialmente modificadas. Pero aplica fármacos como que tienen una naturaleza, una molécula orgánica o viva que puede ser animal o humana. Por ejemplo, la insulina. Cuando se inventó la insulina como tal, entre ellos, por ejemplo, tienes la Lantus, ahora en genérica la NPH, por ejemplo, tú tienes el derecho a la patente por los primeros 20 años. Luego tú ya puedes sacar tus genéricos. Entonces, la insulina es un biológico y el genérico va a tener que ser otro biológico. Pero obviamente aporta dosis. Entonces, ahí vamos a ver que sea bioequivalente entre mi NPH y mi Lantus. En cambio, en fármacos que son sintéticos, yo tengo que hablar que sean, bioequivalentes, no dije, biosimilares. En cambio, en fármacos tengo que tener en cuenta que sean bioequivalentes. Por ejemplo, metformina como genérico o metformina como laboratorio, que es el Glucopec, por ejemplo, de 1000, que tiene que ser equivalente a la metformina de 850, que es tu genérico. No obstante, en genéricos tenemos deficiencias, porque no todos los laboratorios que fabrican genéricos, eso pasa mucho en Perú, hacen estudios de bioequivalencia. Por eso se van a encontrar, en algunos laboratorios como les hay otros que te dicen, a la hora de ir a comprar, se me ocurre un paracetamol, te dicen, ¿tienes paracetamol de marca? Por ejemplo, Supracar. Tienes paracetamol como tal genérico, que se fabrica acá en Perú, que te cuesta 20 céntimos el blister de 10, pero tienes paracetamol como paracetamol, pero bioequivalente, y te ponen etiqueta bioequivalente. Este te cuesta 30 céntimos la unidad, ya no 20 céntimos el blister. Porque así te estoy garantizando que ese paracetamol de 1 gramo, que es genérico, ha tenido estudios de bioequivalencia que van a hacer el mismo efecto en dosis, en efecto terapéutica y en tiempo referente al de marca. Ojo con eso y con eso cierro. Ahora verán ustedes. Todos sellaron sus exámenes, solo firmaron, ¿no?